Lo que habíamos visto en la clase anterior era, yo les había advertido en su momento, que es el punto, creo que 6, que está en el apunte. Sí, el punto 6 del apunte, que está ubicado en la página número 7, que es un tema eminentemente de práctica. En realidad, todo lo que voy a decir ahora sale del razonamiento deductivo, no tiene mucho, digamos, mucha teoría. Es pensar un poquito qué es lo que sucede si yo tengo, y ahora les voy a escribir en el Paint, dos rectas en forma, por ejemplo, en forma paramétrica. Volvemos acá. Vamos a suponer que yo tengo una recta R1, cuyas ecuaciones son x igual a x sub 0 más u sub 1 t e i igual a i sub 0 más u sub 2 t, con t que pertenece a los reales. Bien, esta sería la R1. Y una R2, eso ya lo habíamos dicho en la clase pasada, pero lo repetimos para recordarlo. Una R2 que era, por ejemplo, x1, x igual a x1 más b sub 1 por t, b sub 1, se me fue el 1, y le vamos a cambiar el parámetro, le vamos a poner otro nombre, le vamos a poner k. Y acá tendría i igual a i sub 1 más b sub 2 k. Y decimos con k, si algo bueno tendrá la presencialidad es que lo puedo hacer más rápido esto. Con k que pertenece a los reales. O sea, tenemos dos rectas en forma paramétrica, ¿sí? O dos rectas, o las ecuaciones, mejor dicho, de dos rectas dadas en forma paramétrica. De ahí vamos a partir. Partiendo de ahí estamos ahora sí en el Paint, lo que vamos a ver, ¿qué pasaría si R1 es paralela a R2? Eso es lo que me voy a plantear. Vamos a suponer que acá tengo la recta R1 y acá tengo la recta R2. Y me planteo que ambas rectas, tanto R1, cuya gráfica es la que están viendo ahí, y R2 son paralelas. ¿Qué datos puedo tomar? Bueno, de la R1 sé que pasa por el punto P sub 0, de coordenadas x0 e y0, y es paralela al vector u sub 1, u sub 2, que supuestamente se llamará u. Y la otra pasa por el punto P sub 1 y es paralela al vector, que puede estar en cualquier lado, B, de componentes B sub 1, B sub 2. Bien, lo que habíamos dicho, esto lo habíamos dicho en la última parte de la clase pasada, es que para que las rectas sean paralelas, los vectores paralelos a ambas rectas tienen que ser paralelas. Eso fue lo que dijimos en la clase pasada. Pero yo les dije que eso está bien, o sea, si las rectas son paralelas, sus vectores paralelos son paralelos entre sí. Parecía maravilloso. Pero yo les hice dudar en ese momento, les dije, tengan cuidado. ¿Por qué motivo? Y porque puede pasar lo siguiente, vamos a mirarlo ahora. Puede ¿Qué puede ser pasar una que... única recta? ¿Perdón? ¿Qué puede ser una única recta, profe? Exactamente, eso es lo que habíamos dicho en la clase pasada, que se podía tratar de una única recta, o sea, me podría pasar esto, que en realidad esta ecuación de R1 es lo que yo también lo había dicho, se dice que es coincidente, se pone con estas tres linitas, con R2. O sea, en realidad R1 y R2 pueden ser distintas, incluso yo dije en ese momento
en la clase pasada que ustedes lo vimos en la primera parte cuando estuvimos estudiando recta en el plano, que cuando yo tengo una recta dada por sus ecuaciones paramétricas, puede suceder que yo les pido un ejercicio, y acá somos 7, 8, yo en ese momento el martes éramos 15, dije, bueno, los 15 o los 7 o 8 o los que haya pueden dar una respuesta distinta. O sea, que puedo tener muchas expresiones de esas ecuaciones que aparentemente son distintas y se trate de la misma recta. Si pasara eso, en este caso, ¿qué tendría? Por ejemplo, el vector u lo tendría acá. Ahí tengo el vector u. El vector v, qué sé yo, capaz que lo tengo acá. Y las rectas son coincidentes. Fíjense que acá también pasa lo mismo. Se trata de la misma recta, o sea, R1, lo que se dice que R1 es coincidente con R2, y cuando yo digo coincidente parece que fueran dos rectas distintas. No, gráficamente es la misma recta dada por dos ecuaciones, pero se dice así en los libros y en los apuntes, que suelen ser coincidentes. Y pasa lo mismo que si fueran paralelas, que los vectores paralelos, las componentes de los vectores paralelos que yo obtengo de las ecuaciones son paralelos entre sí. Pero si se trata de la misma recta, por ejemplo, P sub 0 va a estar acá, y P sub 1, qué sé yo, vamos a suponer que anda por acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lamentablemente yo tendría que haber hecho todo en un mismo paint, pero no me dio la onda como para hacerlo en un mismo paint. O sea, no me avivé. Fíjense que si se trata de la misma recta, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que U seguro va a ser paralelo a B. El vector U va a ser paralelo al vector B. Pero también va a ser paralelo a un vector dado por P sub 0, P sub 1. Fíjense que si ustedes establecen aquí este vector, lo voy a hacer en rojo, acá, el que va de P0 a P1, si se tratara, o sea, si esas dos ecuaciones o esos dos sistemas de ecuaciones que determinan las ecuaciones de R1 y R2, se tratara de la misma recta, o sea, si las rectas fueran, lo vamos a decir coloquialmente, coincidentes, sus vectores paralelos tendrían que ser paralelos entre sí, pero además, el vector formado por los puntos X0, perdón, P sub 0 y P sub 1 también tendrían que ser paralelos. Esto sería una condición como de coincidencia de las rectas. O sea, si se trata de la misma recta, los vectores paralelos a ambas rectas tienen que ser paralelos entre sí, y además los vectores o el vector que se forma con los dos puntos de paso de la recta también tiene que ser paralelo a U y a B. No sé si se entendió, si no, bien. Voy al otro paint, o sea, el caso de que sean paralelas. En el caso de que sean paralelas como acá, ¿qué diferencia va a haber? Bueno, la diferencia ahora acá, si yo la quiero establecer, es más, U va a ser paralelo a B, como dijimos antes. O sea, igual que si fueran coincidentes. Pero fíjense que P sub 0, P sub 1, si yo determino un vector entre los puntos, ese vector no va a ser paralelo a los otros dos. O sea que acá pondría que U paralelo a B, pero no va a ser paralelo a P0, P1 o a P1, P0. Cualquiera de los dos daría lo mismo, tanto antes como ahora. No sé si lo entendieron, Sí. Bien, perfecto. En el apunte tengo que hacerme a culpa y no criticar tanto a los docentes de otras cátedras. No está del todo bien explicado esto, así que miren lo del apunte, pero sale todo del razón, o sea, de la inducción, de mirar y decir, bueno, si las ecuaciones son estas, ¿qué está sucediendo acá? Eso es algo que tienen que analizar. Por otra parte, vamos a suponer, y no es más que un suponer, que ahora yo tengo, si esto lo entendieron, voy a otra. Yo tengo, no quiero decir, vamos a
quiero aprovechar lo que tengo, si no, ahí estamos. Copiar, pegar. Vamos a sacar esto de acá, pegar, espero que se vea bien, no sea un pastiche, pegar. La cosa es tener el fondo blanco para sacar todo esto. Bien, y esto que también no me interesa, ya no está más. Bien, perfecto. Vamos a suponer que tengo dos rectas, ¿sí? Las ecuaciones de dos rectas en forma paramétrica. ¿Y qué condición establecería si esas rectas son perpendiculares? Por ejemplo, si una está acá y la otra está por acá. O sea, si ambas rectas forman un ángulo de 90 grados. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Acá yo no voy a tener la posibilidad de coincidencia. No se nota mucho que acá hay 90 grados, pero hagan de cuenta, agudicen un poco la imaginación y hacemos de cuenta que son perpendiculares, por las dudas. Bien, ¿qué puedo hacer de cuenta yo ahora aquí? El vector, vamos a suponer que esta es R1 y esta es R2. ¿Qué tendría que pasar si las rectas son perpendiculares? Bueno, a R1 sabemos que hay un vector que se llama U, vamos a hacer tipo vector, que hay un vector que se llama U, que es paralelo a R1, y un punto P sub 0 de coordenadas X0 y 0, que pasa por R1. En el caso del R2, sabemos que tiene un vector que es paralelo a ella, que es el vector B, que lo podemos tomar de sus ecuaciones, que tiene componentes B1, B2, y pasa por el punto P sub 1 de coordenadas X1 y 1. Bueno, entonces, ¿qué tendría que decir? Para que R1 sea perpendicular a R2, ¿qué tendría que pasar entre los vectores paralelos a las rectas? ¿Cómo tendrían que ser entre sí? Perpendiculares también. Perpendiculares también. O sea que cuando les toquen ejercicios de este tipo, ¿sí? Tienen que hacer este tipo de gráficas como las hago yo, que me cuestan mucho hacerlas con el pen, me llevan mucho tiempo, pero eso es lo que tienen que hacer ustedes. Una recomendación: si les dan una recta en forma paramétrica y otra en forma general, pasen las rectas. O sea, tengan las dos en la misma forma. O sea, si me dan una en forma paramétrica y una en forma general, o paso las dos a paramétrica o paso las dos a general. O sea, si la quiero tener en paramétrica, la que tengo en general la pongo en paramétrica y las comparo, porque si no se hace más difícil el problema. ¿Por qué motivo? Vamos a suponer rápidamente, no guardo esto, aguárdenme un minutito que quiero poner AX. Voy a poner a ver. Disculpen, se me perdió. Aquí estamos. Bien. Creo que están viendo el Word. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces A1X, creo que están viendo el Word, más B1Y, más C1 igual a 0. Vamos a suponer que las rectas ahora me las dan en forma general, ¿sí? X más B2 y más C2 igual 0. Si yo tengo estas dos rectas, vamos a ponerlo acá. Ahora sí. Y las vamos a llevar al Paint. Nos vamos a ir a graficar ahí un rato. Esperen que ya lo llevo. Creo que están viendo el Paint. Ahora lo están viendo en blanco. Y ahora están viendo lo que yo quería. Esto que está acá. Bien.
Ahí tengo más espacio. Perfecto. Vamos a suponer que, ¿qué pasaría si R1 es paralela a R2? O sea, lo voy a analizar en este caso. Voy a ir con las rectas. Si son paralelas, ahí vamos a poner que son las dos paralelas, acá hago otra. Ahí está. ¿Qué sé si son paralelas? Bueno, yo sé que voy a tener un vector, ¿sí?, que va a ser este. Voy a dejar grueso, lamentablemente. Este vector que puede ser N1, y esta es R1, y el N1 va a ser de componentes A sub 1, B sub 1, porque R1 está dado por la ecuación general, y en la ecuación general lo que tengo es un vector perpendicular a la recta, o sea, esos dos numeritos me identifican las componentes de un vector que es perpendicular a la recta. Y en la segunda, en R2, pasa lo mismo, o sea, A sub 2, B sub 2 son las componentes de cualquier vector perpendicular a la recta. ¿Qué sé yo? Lo hago por acá. Entonces, ¿qué pasaría si R1 es paralela a R2? Acá vemos claramente que si las rectas están dadas en forma paramétrica y son paralelas, los vectores perpendiculares a cada una de esas rectas serían paralelos entre sí. Eso es lo primero que saco, o lo primero que observo. Pero podría llegar a suceder que lo que me pasó antes, que se tratara de que R1 sea coincidente con R2, este sería otro caso. ¿Y acá qué tendría? Si yo me fijo, este sería un vector, el vector de R1, este sería el N1, de componentes A1, B1, y este otro sería el N2. O sea, también me pasa lo mismo que antes. Los vectores perpendiculares a cada una de las rectas son paralelos entre sí. O sea, si las rectas son paralelas o coincidentes y están dadas en forma general, tengo que, en este caso es lo mismo, tengo que ver cómo lo voy a dilucidar. Ahí les dejo la incógnita a ustedes, el acertijo, como en Batman. ¿Sí? ¿Cómo lo dilucidamos? Ahora vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a analizar. Vamos a ver qué pasaría, ¿sí? O sea, si me sucede esto. Ahora yo voy a hacer un ejemplo puntual, porque acá tengo, ¿qué problema tengo? Y no conozco los puntos de paso, no conozco. O sea, el dato de la forma general no me indica ningún punto de paso particular. Pero yo puedo obtener puntos de paso. ¿Se acuerdan que cualquier punto de paso podía, si le daba un valor a X, obtenía Y? Entonces esa sería una buena manera de hacerlo, ¿tá? Marcar dos puntos de paso y ver si el vector que queda como antes es paralelo a estos dos, las rectas son coincidentes. Si no, las rectas son paralelas. Bueno, y así puedo tener el caso de perpendicularidad, así tengo que hacer un grafiquito y de esa manera determinar qué es lo que está sucediendo. Si no hay preguntas, continúo. Acá nos queda esto que después lo vamos a ver en la práctica, si es posible hoy. Bien, continúo entonces. Profe, Sí, porque ahí aclara con R1 y R2 que sean coincidentes. ¿Puede ser que en este caso M y N sean coincidentes? ¿O son, sí o sí son dos vectores distintos? pues no, o sea, esto sería un caso, y este sería otro. Obviamente voy a tener otros coeficientes. Vos decís que N1 y N2 tengan las mismas componentes, Sean coincidentes, sí. podría pasar. En vez de R, No, o sea que se trata del mismo vector. claro, que N1 y N2 sean coincidentes, sean el mismo vector. Exactamente igual, pero te puede pasar acá también, ¿eh? Y las rectas ser paralelas.
Ahora hago un ejemplo. Ahora hago un ejemplo. No sé si lo entendiste. Lo que dije, que no terminé de explicarlo. Sí, sí, yo porque digo, si hay que transformarlo digamos, de estos componentes al otro, usar el mismo vector que ya está. Y sí, eso sí ¿Se son entiende? paralelas o coincidentes, porque si no son Claro, paralelas y no son coincidentes, no va a haber, no me va a servir. Sí, claro, sí. no van a ser paralelos los vectores entre sí. Si ya los vectores n1 y n2 no son paralelos entre sí, seguro que las rectas no son coincidentes y no son paralelas. Descarto, ninguna de las dos opciones es posible. No sé si pude responderte la pregunta que se entendiera. Sí, 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 sí. Perfecto. Bien, quiero ver una cosa más y después vamos a hacer ejemplos. Antes de... me voy a ir a otro paint. Eh, voy a ir con otro. Así nos quedamos acá. Lo que vamos a ver ahora es cómo determinar el ángulo entre dos rectas. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo podemos determinar el ángulo entre dos rectas? Y dos rectas que van a venir dadas en forma general. No son paralelas, sino que estas rectas van a ser oblicuas. Voy a tener una situación así. Por ejemplo, esta es R1, bien recta, aunque no me sale a mí mucho, pues, y esta es R2. Esto está en el apunte también. Quiero determinar el ángulo entre las dos rectas. Me interesa, pero le quiero poner una ya más gruesa para que se vean mejor las rectas. O sea, acá tengo, por ejemplo, R1 y esta es R2. Y quiero determinar cuál va a ser este ángulo, el ángulo entre las dos rectas. Bueno, para eso les vamos a marcar lo siguiente. Como las dos rectas están dadas en forma general, yo podría marcar a R1, voy a conocer como dato un vector perpendicular, por ejemplo, perdón, a R2 vamos a hacer primero. El vector perpendicular a R2 sería este que estoy poniendo acá, que sería N sub 2. De componentes A sub 2, B sub 2. No sé si hasta ahí lo ven, si no me dicen. Bien. Y el vector perpendicular a R1, que lo podría haber marcado antes, no sé por qué no lo hice, sería una cosa más o menos así. Este sería perpendicular a R1. Este sería el N1. No sé si hasta ahí todos entienden lo que hice. Si no, me interrumpen. Bien. Y bueno, yo quiero saber cuánto vale este angulito alfa. Este ángulo que está acá. Fíjense una cosa. Voy a tener que escribir y borrar. Fíjense que yo de acá a acá tengo 90 grados, porque este N1 es perpendicular a R1. O sea que acá, este ángulo va a ser 90 grados, qué horrible que me sale esto, 90 grados, a ver si lo puedo hacer con esto, aquí, ahí tengo 90 grados menos el valorcito ese de alfa. $90 grados menos alfa. Menos alfa. Espero que ahí se vea bien. Bien. Entonces tengo alfa acá, y como este es el vector perpendicular a R1, acá tendré que tener 90 grados, y este mide alfa, acá tendré 90 menos alfa, porque acá hay 90 grados en total. O sea, la suma de este angulito más este angulito me tiene que dar 90. Entonces, si acá tengo 30, acá tendría 60. Pero por otra parte, fíjense que N2 es el vector perpendicular a R2. Este.
que tengo 90 grados. O sea que desde acá, desde ahí hasta acá, hay 90 grados. Entonces, ¿cuánto medirá esto que tengo acá? Y si esto mide Alfa. alfa. No sé si lo ven todos. Porque desde acá hasta acá tengo 90 grados. Si esto mide 90 menos alfa, esto tiene que medir alfa. Bien, si no hay dudas, si no me dicen. Perfecto, ¿qué es lo que estoy viendo acá? Que el ángulo entre R1 y R2, acá, el ángulo entre R1, ángulo, lo voy a poner así, entre R1 y R2 es igual que el ángulo entre N1 y N2. O sea, el ángulo que forman las rectas, acabamos de ver que es el mismo ángulo que forman los vectores perpendiculares a esas rectas. Espero que se vea y se entienda. Entonces, viendo esto, yo me voy acá y quiero determinar el ángulo de dos rectas, y yo acabo de ver que R1, R2, angulito, a ver si le puedo hacer esa casita para marcar que es el ángulo. Vamos a suponer que le pongo así, si no tendría que ser esa llavecita, tendría que ser como un triangulito. Es igual, lo vimos recién en la gráfica, que vector N1 de componentes A sub 1, B sub 1 y vector N2. Le vamos a poner un triangulito que lo van a ver como una llavecita así, pero ahí está, miren, ahí está el triangulito que quería hacer que no lo encontraba. O sea, van a ser exactamente iguales. O sea, el ángulo entre R1 y R2, en definitiva, es el mismo ángulo que N2 y N1, o sea, el mismo ángulo que sus vectores perpendiculares. Y ustedes sabían que el ángulo entre dos vectores, o sea que esto va a ser igual a ¿qué cosa? ¿Se acuerdan que en realidad esto no era así? Yo tenía una formulita que me decía que el ángulo entre dos vectores cumplía esta relación. Cada vez peor, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a poner en el medio. Que el coseno entre N1 y N2, me queda horrible, pero ahí vamos a... Era igual a ¿qué cosa? Era igual a un cociente, que era N1 escalar N2 sobre el módulo de N1 por el módulo de N2. Le ponía N1, N2. Y acá tendría la fórmula para calcular el ángulo de dos rectas. O sea, después hago el inverso del coseno y ahí obtengo el ángulo entre N1 y N2, y estuvimos viendo recién que en realidad es el mismo ángulo que van a tener las rectas. ¿Se entendió? Bien. Quiero que vean una cosa. No voy a ahondar mucho en esto, vuelvo a la gráfica. Vimos que el ángulo entre las dos rectas es el mismo que R1 y R2. En realidad, esto que les dije es un poco mentiroso. O sea, esto es cierto. Pero si uno de los vectores apunta para el otro lado, la cosa no va a ser tan así. Porque fíjense que este es el ángulo entre R1 y R2, que es igual que este. Este es igual que el alfa, porque son opuestos por el vértice. Pero también podría decir que el ángulo entre R1 y R2 es este que está acá. Este también es el ángulo entre R1 y R2, yo lo llamo beta. Lo que pasa es que este es agudo y este es obtuso. Para que me dé siempre, tengo dos posibilidades.
La fórmula va a ser igual. Yo no voy a ahondar mucho en eso porque no me interesa. Pero si quiero que me quede el ángulo agudo, ¿sí? Entonces voy a hacer un arreglito en la fórmula. Y acá arriba le vamos a poner valor absoluto. De esa manera me aseguro que me quede el ángulo más chiquito, el ángulo agudo, sin ningún tipo de problema. Ahí estamos, y ahí me aseguro que el ángulo entre las dos rectas, que si están dadas en forma general, es el ángulo que forman sus vectores perpendiculares, haciendo ese arreglo que no está en la fórmula del ángulo entre dos vectores, puedo obtener el ángulo agudo entre ambas rectas. Si no ponen el valor absoluto, van a obtener un ángulo, no hay ningún problema, va a ser un ángulo obtuso. Bueno, también va a estar bien el problema porque es el ángulo que se verifica entre las dos rectas. Si hacen 180 menos ese ángulo obtuso, si es que no le ponen el valor absoluto, me va a dar el ángulo agudo, pero me da lo mismo que den cualquiera de los dos. Yo, como en la gráfica, utilicé particularmente esa disposición, que no siempre viene así, es que lo tengo en el apunte armado de esta manera. Le vamos a poner el valor absoluto. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos a hacer algunos problemas. Les muestro un poquito la punta antes de hacer problemas, para que vayan viendo dónde está esto y que lo puedan leer después. A ver si lo tengo por acá. Bueno, dice condiciones de paralelismo y perpendicularidad, ya se los había anticipado, y les dan las ecuaciones de dos rectas en forma general. Fíjense que están los grafiquitos como yo los hice acá, y están si R1 paralelo a R2, N1 paralelo a N2, y después abre un poco la condición. Y si son perpendiculares, si R1 perpendicular a R2, sus vectores perpendiculares son perpendiculares entre sí. Lo que no está contemplado es lo que yo expliqué, qué pasa si son coincidentes o no. Entonces ahí van a tener que hacer un ajuste porque no está acá. En todo caso después les hago un anexo al apunte y lo clarifico. Y después tienen cuando están dadas en las ecuaciones paramétricas. A todo el análisis para que sean perpendiculares o no. Y si, fíjense, esto les quería marcar y es lo último que les marco, si dos rectas son paralelas y están dadas por sus ecuaciones explícitas, ¿sí? Por sus ecuaciones explícitas, fíjense que si las dos rectas son paralelas, forman el mismo ángulo, o sea que van a tener la misma pendiente. Eso ya lo habíamos visto en análisis matemático, ¿sí? Dos rectas paralelas tienen la misma pendiente, o sea, el mismo valor de m. Bueno, nada más de esto. Y el ángulo entre dos rectas está acá, ahí está explicado lo que quise hacer hoy. Ahí lo tienen todo listo. Bien, vamos a hacer algunos ejemplitos. Acá en el apunte tienen ejemplos, ¿sí? Yo después les doy otros. Ahora les voy a dar otros. Vamos a hacer entonces ejemplos para que puedan... Ahí estamos en el Word. Ahora sí. Vamos a ir a hacer ejemplos. Ecuaciones de son paralelas perpendiculares oblicuas. En caso de ser oblicuas, hallar el ángulo. Y vamos a poner varios ejemplos. Primer ejemplo, vamos a ver las ecuaciones de R1 que sean 5x menos 2y más 7 igual 0, y R2 va a ser de ecuaciones 3x
perdón, menos 4x más 10y más 2 igual 0. Bueno, quiero saber si estas rectas son paralelas, perpendiculares u oblicuas. En caso de ser oblicuas, hallo el ángulo. Vamos a ver qué está pasando con estas dos. Bueno, tendría que ver, están dadas en forma general, ¿sí? Voy a ir a algún paint nuevo. O sea, me dan dos rectas en forma general. ¿Sí? Profe, yo así a simple vista creo que ya puedo decir como qué son, digamos. Pero hay que siempre hacer toda la No, explicación. no es necesario que hagas la gráfica. Yo lo hago porque por ahí hay gente que no lo entiende. O sea, yo acá lo que veo es que el vector, vamos a suponer que lo llame, qué sé yo, U. El vector perpendicular a R1 es 5 menos 2. Y el vector perpendicular a R2 es menos 4, 10. Si yo mirara esto, me voy a ir al Paint para los que no entienden. Sí, si vos te das cuenta de una, todo bien, ¿eh? O sea, yo miro esto y digo, a ver qué está pasando. Bueno, si fueran paralelas, la R1 y la R2, las voy a hacer acá, lo estuvimos viendo recién, pero lo recordamos. Si fueran paralelas, los vectores perpendiculares tendrían que ser perpendiculares entre sí. N1 y N2, si las rectas realmente son paralelas, los vectores son perpendiculares entre sí. Estoy diciendo cualquiera. R1 paralelo a R2, que implicaría, esto sería si solo si, N1, que no se llama ni N1 ni N2, se llaman U y B en este caso, yo llamé U y B, serían paralelos entre sí. Entonces ahora escribo bien R1 paralelo a R2, si solo si, U paralelo a B. Vamos a ver si es cierto esto. A ver, si es verdad que 5 sobre menos 4 es igual a menos 2 sobre 10. No. No, es mentira. Fíjense, si estos vectores son paralelos, sus componentes tendrían que ser proporcionales. O sea que esto, ya acá puedo decir automáticamente que estas rectas no son paralelas. ¿Si hay dudas? Bien. Vamos a ver entonces, no son paralelas, ahí me quedo, vamos a ver si son perpendiculares, pero lo tengo que probar. Entonces me vengo acá y digo, ahí tengo R1 y acá tengo R2. Este es R1, por ejemplo, y este es R2. Si fueran perpendiculares, ¿qué pasaría? Bueno, veo que el vector U es perpendicular a R1. ¿Qué pasa con el vector B que es perpendicular a R2? ¿Cómo son estos vectores? Veo que son Perpendiculares. entre sí. Entonces digo que si R1 es perpendicular a R2, entonces sí, solo sí, y no hay otra posibilidad, U es perpendicular a B. No sé por qué le puse B2, disculpen. Es B, no es B2. Es perpendicular a B. Y si es perpendicular, ahí estamos, a B, ¿qué va a pasar? Si U y B son perpendiculares, el producto escalar me tiene que dar 0. O sea que 5 por menos 4 más menos 2 por 10 me tiene que dar 0. ¿Qué me da esto? Menos 20. Menos 20 me da menos 40. Chau. Distinto de 0. O sea, que no son paralelas, parecía que eran perpendiculares, ¿sí?
y no son perpendiculares, entonces seguramente son oblicuas. Y el ejercicio, vuelvo, si se entendió, vuelvo al Word. El ejercicio me decía que determinara si eran paralelas, si eran perpendiculares o eran oblicuas. Bueno, vi que no son paralelas, vi que no son perpendiculares, en consecuencia van a ser oblicuas. ¿Qué quiere decir oblicuas? Bueno, que se van a cortar en un punto y no va a haber perpendicularidad. Entonces, visto esto y dicho esto, vamos a ver qué es lo que me pide el problema. Yo diría R1 y R2 son oblicuas. Wow. Son oblicuas. Entonces vamos a determinar el ángulo. El ángulo que forman estas dos rectas, diría que el coseno, qué sé yo, le pongo un nombre al ángulo, alfa. Sabíamos que el coseno entre las rectas R1 y R2 iba a ser el cociente entre U escalar B dividido módulo de U módulo de B, y todos estos vectores obviamente son vectores magnituditas. Esto va a ser igual, hacemos el producto escalar. ¿Lo puedo hacer rápido el producto escalar o alguien tiene dudas? Si alguien tiene dudas me dice. El producto escalar, ya habíamos hecho una 40. parte. Esto nos da menos 40. Perdón, acá me olvidé de poner valor absoluto, porque adecuábamos la... Así que me va a quedar valor absoluto de menos 40. Y abajo me quedaría el módulo de U, que si lo hacen les da raíz de 29, espero no equivocarme, y el módulo de B, que es raíz de 116. Bueno, si alguien tiene una calculadora, vemos que ese coseno de alfa me va a dar un número, y después hago inverso coseno y obtengo el ángulo. En un examen con que me dejen el coseno de alfa puesto, para mí es más que suficiente. Pero si quieren sacar el ángulo, pueden hacerlo. Yo tengo una calculadora acá, voy a ver cuánto me da esto. 40 dividido raíz de 29 dividido raíz de 116. Esto me da aproximadamente 0,6897 aproximadamente. Y si le hago el inverso del coseno, voy a ver que ese angulito alfa me da tanto como no me queda un desastre, no me dice qué es, inverso coseno de 0.6897. Aproximadamente. 46 grados. ¿Cuánto? 46. 46. Puede ser. Espérate que hago, esto lo tengo en radianes. 180. 46,39. 46,39. Ahí lo tenemos. Ese es el ángulo que forman las dos rectas. Si no hay preguntas, vemos otro ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Vale? Antes, si los ángulos eran perpendiculares, o sea, si las rectas eran perpendiculares, Sí. hiciste el producto escalar, que Sí. te tenía que dar 0. Correcto. Yo puedo decir que R1 es paralela a B. ¿Qué R1 y por qué? ¿Cómo lo fundamentás? ¿Para qué Si R1? vos tenés... Ah, Fíjate. R1 paralelo a B. Si R1 fuera paralelo a B, U y B tendrían que ser perpendiculares. A ver, espera. ajá, sí, por eso. ¿Lo O sea, en el entendés? caso de que fueran perpendiculares, yo lo puedo demostrar diciendo que R1 es paralelo a B.
Sí, pero no sé, si no recurrís al U, no va a ser posible. O sea, vos vas a decir que R1 es paralelo a B. Ah, haciendo el cambio de vectores. Está bien, Claro, ¿sí? Lo podés hacer, listo. sí. Sí, acá yo, no, al contrario. Yo, digamos, esto no hay una receta fija, porque sale de mirar. Entonces uno mira y puede ir relacionando de acuerdo a la teoría. Si bien yo lo teoricé y está en el apunte, no son las únicas normas, las únicas relaciones que podemos establecer. Es más, yo pongo las rectas en el mismo formato, pero si la tengo en distintos formatos, la cosa cambiaría. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver una R1 abajo. R1 que sea de ecuaciones x es igual a 2 más 3t e y es igual a menos 1 más 5t. Con t que pertenece a los reales. Perfecto. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, que va a ser la de R2, voy a poner acá. R2 va a ser lo siguiente. Aguárdenme un minutito y ya les digo cuánto va a quedar R2. Pero me tienen que esperar un minutito, háganme que canten un rato. Entonces tendríamos que esto es, la otra va a ser 10x menos 6y menos 26 igual 0. Acá tengo un caso que no está en el apunte, o sea, no está teorizado, pero con todo lo que yo sé, supuestamente, yo tendría que poderlo hacer sin ningún tipo de problemas. Y vamos a ir viendo, vamos a ver cómo lo razonamos. Eso sería lo interesante. Bien. Voy a hacer una cuenta. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a pensar en esto que no lo teníamos hasta el momento totalmente listo. Vamos a ir al Paint, que ahí puedo escribir, puedo dibujar. Vamos a ir a uno nuevo, archivo nuevo. Bien. ¿Cómo razono este problema? Bueno, tengo una recta en forma paramétrica y la otra en forma general. Vamos a suponer, porque acá tengo que suponer, primero vamos a suponer a ver si son paralelas. Entonces, si fueran paralelas, y vamos a suponer que esta es la R1 y esta es la R2, de la R1 puedo tomar un vector paralelo, llamando U, por ejemplo, paralelo, me va a quedar medio feo, pero no importa, ahí, hagan de cuenta que este es el U que va a tener por componentes 3, 5. Y un punto de paso, P sub 0, que va a ser 2 menos 1. Acá tengo estos datos que puedo extraer de las ecuaciones paramétricas de R1. De las ecuaciones paramétricas de R2, puedo determinar, como está en forma general, que conozco un vector B que es perpendicular a R2, uno de los infinitos vectores perpendiculares que existen, que es 10 menos 6. Perfecto. Estoy ahí. ¿Qué haría ahora? Si son paralelas, U y B tendrían que ser perpendiculares. Exactamente. Voy a escribir con esto que es más rápido. Entonces, si R1 es paralela a R2, no tengo el símbolo, si, solo si, se tiene que verificar que U es perpendicular a B. ¿No? ¿Y ahora se producto escalar, profe? Exactamente, porque acá U, según tengo, yo la hice con una en cada ecuación. Lo mejor sería pasar
esta paramétrica, dejar esta como está, o pasar esta general y dejar la R2 como está. Eso si quieren lo pueden hacer después ustedes para practicarlo. Pero en este caso, como las rectas están dadas en dos formas diferentes, entonces veo que si R1 es paralela a R2, U va a ser perpendicular a B. O sea, el vector paralelo a R1 va a tener que ser perpendicular al vector perpendicular a R2. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y hago el producto escalar, correcto, como me dijo el compañero. O sea que tendría que ver, si U escalar B me da 0, entonces R1 es paralela a R2. Vamos a hacerlo. Y el producto escalar sería 3,5 escalar 10 menos 6. ¿Cuánto me da esto? Me daría 30 menos 30 me da 0. ¿Qué quiere decir? U es perpendicular con B, entonces R1 sería paralela a R2. Yo hice otra forma ahí, profe. ¿Cómo? Está bien. Yo hice otra Pero forma. no me la digas ahora porque quiero decir otra cosa y si no me los vas a avivar. Quiero que todavía estén, los quiero dejar en la ignorancia. Ahora escucho tu propuesta, que no digo que no sea interesante, sino que hasta acá, menos el compañero que habló recién. ¿Todos entienden el problema? Sí. Estaría terminado. Digo, R1 es paralela a R2 porque U, en este caso, U y B son perpendiculares. Sin embargo, esto está mal. ¿Por qué? Me voy a ir al Word. Espero que se vea todo en el Word, si es que se puede ver todo. Bueno, si no se ve el B no hay problema, ustedes saben que es 10 menos 6. Así lo vemos mejor. Me voy al Word. En el Word, según todo esto que estuvimos viendo, ahí ya viene, según todo esto que estuvimos viendo, R1 y R2 son paralelas. Ahora, yo les voy a marcar una cosa. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que, vuelvo al con el mismo problema, ¿qué pasaba si R1 hubiera sido, lo voy a hacer acá chiquito, si R1 hubiera sido coincidente con R2? O sea, si R1 hubiera sido coincidente con R2. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, el vector U sería paralelo a R1 o a R2, porque se trataría de la misma, pero dada en dos formas diferentes. Y el vector B sería perpendicular a R2 o a R1, si es que es la misma recta. Mirando las ecuaciones, también veo que si son coincidentes las rectas, los vectores también son perpendiculares. Entonces, la conclusión que yo saqué recién es mentirosa. ¿Me explico? Sé que seguro, como me dio el producto escalar 0, van a ser o perpendiculares, perdón, o paralelas las rectas, o coincidentes. ¿Cómo hago para dilucidar si es una cosa u otra? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer. Voy a sacar acá el producto escalar que ustedes ya lo tienen. Analizo P0. Analizamos P0. O sea, lo que yo tendría que ver es lo mismo que yo les dije antes. Ustedes saben, conocen a P0. Tendría que tener otro punto de R2 que no sé cuál es. Ahora vamos a tratar de determinarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría? Si yo conociera, si se tratara de las rectas paralelas, pasaría esto. El vector P0, P1, o sea, el vector formado por un punto de cada una de ellas, tendría que ser paralelo a este vector o perpendicular a este. No, perdón, no tendría que ser paralelo y no tendría que ser perpendicular. Pero si se tratara de la misma recta, el vector formado por P0, P1, tendría que ser paralelo al U y perpendicular al B. Vamos, el P0 ya sabemos cuál es 2 menos 1. O sea que el P0 lo voy a poner por acá, es 2 menos 1.
tendría que determinar un punto de R2. ¿Cómo hago para determinarlo? Bueno, puedo determinar, que yo, por ejemplo, haciendo I0, determino X. Total, se trata de cualquier punto. Fíjense que si X vale, si Y vale 0, entonces me quedaría 10X menos 26 es igual a 0. Y si despejo X, X me va a quedar 26 décimos o 13 quintos. Quiere decir que P sub 1, un punto cualquiera, podría ser 13 quintos 0. Ya no me queda más lugar acá, chicos. Me voy al Word, espero se entienda. A ver, si no. Ahí lo tengo. Entonces, dijimos que va a haber un punto, que lo vamos a llamar P sub 1, que pertenece a R2, y ese punto P sub 1 va a tener por coordenadas 13 quintos 0. Bien, a ver, entonces, si hago, yo tengo que P0 es 2 menos 1, lo voy a anotar acá también. P sub 0 es 2 menos 1. El vector P0, P1, ¿qué componentes tendría? Y tengo que restar, tendría que poner una linita arriba, tendría que restar las componentes de P sub 1 menos P sub 0, o sea, tendría que hacer 13 quintos menos 2 y 0 menos 1. Si hacemos 13 quintos menos 2, lo podemos hacer con una calculadora. Profe, ¿menos 1 o menos menos 1? Menos 1, tenés razón. Menos 1, muchas gracias por la acotación. Me quedaría 3 quintos 1. Y tendría que ver si este vector es paralelo al 3, 5. Bueno, voy a ver que este vector es paralelo al 3, 5 seguro, lo puedo probar. Si hago 3 dividido 3 quintos y 5 dividido 1. Entonces las rectas no van a ser paralelas, sino que las rectas van a ser coincidentes. En este caso diría R1 es coincidente, o acá hay una cosita que me hace poner coincidente por acá, con R2. Si se entendió, sigo, si no, explico. Y uno de los compañeros quería hacer una acotación. Lo escucho. O si ya está salvado lo que quería decir, sigo. No, yo era otra forma, yo lo hice ahí con la fórmula general directamente saqué un vector paralelo y ahí hice una relación entre la componente 1 de los dos vectores e igual a la componente 2 de los vectores. Y ahí saqué Que eran paralelas. que eran O sea, paralelos. claro, vos tomaste, en vez del 10 menos 6, el 6, 10. Sí, Y entonces viste que el 6, 10 va a ser paralelo a R2, entonces en U, que es 3, 5, y el 6, 10 es paralelo. Son paralelos entre sí, las rectas son paralelas. Sí, también, es correcto. O sea, acá no voy a tener una única forma. Lo puedo hacer de muchas maneras. Como dije, está bien, es correcto lo que vos decís. Es más, la otra opción es pasar esta a la ecuación, a la forma paramétrica, o esta a la general. Eso a gusto de cada uno. Si se entendió, bien. Continúo entonces con el último punto. Si no hay preguntas, sigo. Tienen en el apunte 4 ejemplos para resolver, que están resueltos, o sea que acá, ¿sí? Indicar si los siguientes pares de rectas son perpendiculares, paralelas, perpendiculares, oblicuas. En caso de ser oblicua, indicar el ángulo entre ambas. El mismo ejercicio, le doy 2 pares de rectas, son 4 casos distintos, tienen la solución, está todo explicado, así que no creo que tengan problemas. Cualquier duda, obviamente me preguntan. Vamos a ir con el último punto
que es distancia de un punto a una recta. Y acá vamos, para poder ver la distancia de un punto a una recta, vamos a hacer un... Profe, estamos Sí, viendo el PDF. perdón. Bueno, digan, gracias por avisar. Lo único que escribí fue esto, distancia de un punto a una recta. Es lo único que escribí. Y lo que les estaba diciendo es que quiero ver un recuerdo de la infancia, o sea, hace 2 meses creo, o 1 mes y medio, o un mes. Nosotros habíamos visto algo que se llamaba, tenía 2 opciones. Una se llamaba proyección ortogonal de U vector sobre B. ¿Okay? No puedo poner esta cosa, hay una cosita que pongo, me lo despelota todo. Lo voy a poner así, ¿puede ser? O sea, ese signo de pregunta sería como una barrita inclinada, de U sobre B. La proyección ortogonal de U sobre B, que habíamos visto que esto me quedaba. Si yo me proyectaba U sobre B, era U escalar B sobre módulo de B Cuadrado, ¿no? cuadrado, gracias, por B. Por B. Y todos estos vectores, todos son vectores, va en negrita todo. Esa era la proyección ortogonal. Y después tenía otra fórmula que era muy parecida, que hablaba de solamente proyección. Cuando hablamos de proyección, y teníamos acá arriba lo que hacíamos era ponerle valor absoluto a este producto escalar. No era todo, era solamente a lo de arriba, disculpen. A ver si lo puedo marcar. Bueno, no me sale, lo voy a hacer así. Barrita, barrita, hagan de cuenta que eso es valor absoluto. Esto no lo iba a tener. Y acá solamente me quedaba el módulo de B. Módulo de B. A ver si lo puedo cortar. No puedo ponerlo rápido, pero vamos a ponerlo rápido. Módulo de B. Ahí lo tengo. Había una diferencia entre lo que llamaba proyección ortogonal y proyección. Eso es lo que quiero recordarles hoy, si puedo. Vamos a recordarlo rápidamente, porque es algo que ustedes ya saben. Seguramente me pueden dar clase a mí de ese tema. Es más o menos una cosa así. ¿A qué llamábamos una cosa y a qué llamábamos otra? Vamos a suponer que yo tenía un vector que se llamaba B, este vector B que lo hice súper largo, y tenía un vector U, que debe ser más corto, pero más lindo. Un vector U. Ahí está. Medio grande. Y si yo proyectaba la proyección de U sobre B, era un vector, que acá trazaba una perpendicular, no voy a ahondar en esto, que era este vector. Este vector era esto. Vamos a suponer que esto lo llamo W. Esto iba a ser W. W es la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Y qué era la proyección? Solamente el módulo de W. O sea, el módulo de la proyección ortogonal. Espero que se acuerden de eso. Y si se acuerdan de eso, vamos a seguir con otra cosa. Eso lo voy a necesitar de recuerdo, simplemente para poder trabajar. ¿Qué es lo que vamos a tener ahora? Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con algo que ya les voy a mostrar, pero no lo encuentro. Ahora, un poquito quiero buscar una gráfica para poder hacerla. Bueno, no la tengo, así que si esto se entendió, salgo de ahí. Creo que están viendo el Paint todavía. Ahora están viendo el Paint en blanco, si no me dicen. Sí, está muy bien. En Paint blanco. Bien.
Lo que voy a tratar de hacer ahora es encontrar una fórmula que me permita calcular lo siguiente. Dada una recta R, en forma general, lo que yo quiero calcular es, y un punto exterior a ella, un punto P exterior a ella, P, 0. Punto exterior es P0. P0 no pertenece a R. Quiero calcular la distancia de P0 a R. Pero alguien acertadamente me puede decir, pero hay infinitas distancias. Por ejemplo, esto es una distancia de P0 a R. Esta es otra distancia de P0 a R. Esta es otra distancia de P0 a R. Esta es otra distancia. No la veo ahí en la R. ¿Sí? Y acá tengo otra más. ¿Qué sé yo? Tengo infinitas distancias. Es más, acá tengo otra más linda. No sé por qué le digo que no. Esta. O sea, hay infinidad de distancias de un punto a una recta. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo, como hay infinitas, a decir lo siguiente. Cuando hablamos de distancia de un punto a una recta, hablamos de aquella distancia que es mínima con la recta. Aquella distancia que el punto exterior forma con la recta, pero es la mínima distancia. La mínima distancia entre un punto y una recta se va a dar en este caso. Esta va a ser la mínima. Lo pueden verificar, lo pueden mirar. Esta. La mínima distancia, como es la más derechita, es la que va a formar 90 grados entre este segmento de distancia y el punto con la recta. O sea, yo mido una distancia que me determine un segmento perpendicular a la recta y que vaya hasta el punto P0. A eso lo voy a llamar, letrita D, le vamos a poner distancia de un punto a la recta. Bien. Dicho esto, voy a continuar con algo nuevo. Si la recta, voy a seguir acá. Si la recta viene dada en forma general, AX más BI más C igual 0, yo lo que voy a conocer de esta recta es un vector que va a ser perpendicular a ella. Vamos a suponer que este es el vector perpendicular a la recta, acá lo puse, que es este, que va a ser de componentes AB. Eso es lo que tengo hasta el momento. Y voy a considerar un punto P1 perteneciente a la recta. La voy a buscar cualquier punto de paso de la recta y vamos a suponer que P1 sea de componentes, perdón, de coordenadas x1 y 1. Y ya que estamos, vamos a fijar que el P0 sea de coordenadas x0 y 0. Bien. Si no hay dudas, continuamos. Perfecto. Continuamos entonces. Para eso vamos a irnos a otra gráfica más linda que esta que tengo acá. Mucho más linda. Y la vamos a mirar un poquito. Aguárdenme que no son de esto. Vamos a ir a otro menú. Acá. Acá tengo lo mismo que hice recién, pero mucho más lindo, ¿sí? Tengo el punto P0, X0 y 0, el punto de P1 de coordenadas X1 y 1. El vector normal es AB, porque la recta está dada en forma general, como se las puse antes.
Y vamos a ver qué pasaría con esta recta. ¿Qué es lo que puedo hacer para establecer algunas relaciones entre ellas? Ahí estamos. Quiero sacar esta porquería que está acá. Profe, si selecciona y aprieta Control X, se borra todo lo seleccionado. ¿Ah, sí? Ah, bueno, gracias. Gracias. ¿Cómo te llamas vos? El nombre. Juan, Juan, el mejor alumno. Muchas gracias por estar aquí. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Fíjense lo siguiente. Yo puedo formar un vector desde P sub 1 a P sub 0. Podría hacerlo, ¿sí? Si tuviera ganas, lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Le vamos a poner la cosita del vector. Ahí está. Y fíjense otra cosa. Acá n me quedó chiquitito, pero n podría ser más grande si quisiera, no sé cuál es. Yo lo puse acá, pero n por ahí podría ser un poco más grande. Sea grande o no sea grande, ¿qué pasa o cuánto valdría la proyección, no la proyección ortogonal, sino la proyección de P1, P sub 0, sobre el vector n? ¿Qué me daría? Primero, gráficamente, ¿qué tendría? Y segundo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo puedo mirar? Bueno, esa proyección, fíjense que si ustedes proyectan este vector sobre el n, acá yo lo hice muy chiquitito, pero ¿se acuerdan que para hacer la proyección, yo lo que hacía era medir el inicio del vector y el final del vector, y este vector que ahora voy a marcar acá, está en rojo, sería la proyección ortogonal, este vector que tengo acá, de P sub 1, P sub 0 sobre n. Voy a poner ahí. Espero que se entienda y espero que se vea. O sea, este sería el vector, la proyección ortogonal sería el vector rojo. La proyección ortogonal, esto no sería igual. ¿Se entiende hasta ahí que si proyecto P sub 1, P sub 0 sobre n, obtendría ese vector que no le puse nombre y que está en color rojo? Ahora bien, si digo solamente la proyección, no la proyección ortogonal, sería el módulo de este vector rojo. Y el módulo de ese vector rojo, fíjense que la medida de este vector rojo coincide con la medida de la distancia. Entonces, haciendo la proyección de un vector formado por un punto de paso de la recta cualquiera y el punto al cual yo quiero evaluar la distancia sobre el vector perpendicular a la recta, me daría la distancia del punto exterior a la recta. Ahora, yo sé que esto que está acá, yo sé que eso que acabo de subrayar en rojo, voy a decir que D, que es igual a esto, ¿a qué sería igual? Recién vimos la fórmula, si yo de la proyección de un vector sobre otro me da P sub 1, es peor. A ver, lo voy a volver a escribir. Aquí lo escribo acá. Sería P sub 1, P sub 0, escalar n, y todo esto dividido el módulo de n. Lo voy a arreglar. Entonces tendría esto es valor absoluto, esto es módulo, y esto me daría la distancia. Espero se haya entendido, y acá tendría que ponerle limita porque es rector, limita porque es rector, y limita porque es rector. Recordando que la ecuación de la recta estaba dada en forma general, y era ax más bi más c igual 0. Viendo esto,
¿qué voy a tener? Bueno, ahora me voy a ir para allá. Aguarden un segundo. Voy a seleccionar esto para que lo vean. Ya me voy al Word. Ahí estamos. Viajamos hacia el Word. Ahí tengo esto y esperen que les voy a copiar otra cosa más. Vamos a ver. Ustedes siguen en el Word, yo no. Ahí estamos. A ver si se los eché un poquito. Ahí quedó. Me quedó todo junto, gracias a Dios. Bien, entonces, vamos a desarrollar esta fórmula de D. Esto sabemos que es el valor absoluto de P1, P0. Sabíamos que P sub 1 era de coordenadas x1 y 1, y P0 era de coordenadas x0 y 0. Así que P sub 1, P sub 0 sería x0 menos x1, coma, y 0 menos y1. Cierro el paréntesis. Escalar el vector normal que es AB, y todo esto lo tengo que dividir por el módulo de n, que es el módulo del vector normal, que sería la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bueno, ahora resolvemos esto, y ahí obtendríamos una fórmula que me permite medir la distancia de un punto, o calcular la distancia de un punto a una recta, desde el punto P sub 0 a la recta R. Si hago el producto escalar, me va a quedar, va a ser este por este más este por este. Entonces tendría A por X menos X, perdón, por X0 menos X1 más B por Y0 menos Y sub 1. Y ahí ya tengo un número. No sé si se entiende, si no me dicen. Sí, está bien. Y todo esto dividido la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Bien. Ya casi llego a la fórmula, voy a seguirla acá. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, esto me va a quedar. En el numerador voy a tener, si hago el producto de a por esto y b por esto, me va a quedar ax sub 0 menos ax sub 1 más b y sub 0 menos b y sub 1, y abajo sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Lo voy a poner abajo y lo voy a seguir. Bueno, esta parte la vamos a olvidar, y copié exactamente lo que tenía arriba. Exactamente copié esto. Ahora bien, si ustedes observan algo, yo podría, este término que está acá, podría ponerlo acá. O sea, lo que hago es, el orden de los sumandos no altera para nada la suma. Fíjense que lo que tengo en el numerador de la última expresión es lo mismo que tenía en el numerador de la expresión anterior, de la cual surgió esta que tengo acá. Entonces estamos 10 puntos, perfecto con esto. Ahora bien, otra cosa que puedo hacer, si quiero, no voy a hacer más nada. Acá estamos, me voy a quedar acá. Me voy a quedar acá. Una cosa que quiero que observen, con esto me quedo acá. Una cosa que quiero que observen es lo siguiente. El punto P sub 1 pasa por la recta R. Nosotros habíamos tomado como hipótesis que P sub 1 pertenecía a mi recta R, que era de ecuación AX más BI más C igual 0. El punto P sub 1 habíamos dicho, lo vamos a recordar, es X1 y 1. Las coordenadas del punto P sub 1 es X1 y 1. Bien.
si miramos las coordenadas de P sub 1, pero como P sub 1 pertenece a R, P sub 1 verifica la ecuación de R. ¿Qué quiere decir que la verifica? Que si yo reemplazo en la ecuación R, en la ecuación de R por P sub 1, esto me tendría que dar 0, porque si yo acá por X y por Y reemplazo cualquier punto de paso, me va a verificar la ecuación. Y sabiendo esto implica lo siguiente. Esto es cierto, pero si yo de acá despejo C, fíjense que esto me queda menos AX1 menos B y sub 1. Fíjense que está acá. O sea que esto sería C. Quiere decir que todo esto que tengo acá, lo puedo escribir exactamente igual como está, pero acá le puedo poner más C. Y esta última fórmula que acabamos de determinar, esta que está ahí, es la fórmula que me permite calcular la distancia de la recta R al punto, vamos a hacer así, R, a un punto P sub 0 exterior a la recta. Bien, si no hay dudas, hago ejemplos. Por ejemplo, calcular la distancia del punto 2 menos 3 recta de ecuación es x menos 4y más 9 igual 0. Perdón, no, más 9 no, menos 19 igual 0. Acá la tengo. Bueno, queremos la distancia, calcular la distancia desde este punto, que obviamente tendría que ser exterior a la recta, a esa recta que tiene por ecuación la que están viendo ahí. Vamos a poner un nombre, R. Entonces, siguiendo esta fórmula, ¿quién era A, quién era B, y quién era C, y quién era X0, y quién era Y0? A P sub 0, esto va a ser igual a, voy a tener un cociente, me dice la fórmula, y arriba voy a tener un valor absoluto. Entonces tendríamos A vale 3, B vale menos 4, y C vale menos 19. Son los coeficientes de la ecuación general de la recta. ¿Quién es X sub 0? Es la coordenada X del punto al cual yo quiero determinar la distancia, desde ese punto a la recta. ¿Quién es Y sub 0? Y sub 0 es las coordenadas del punto sobre el cual yo quiero, la coordenada Y, la segunda coordenada del punto al cual yo quiero determinar la distancia. Y acá vamos a dividir por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Calculamos esto y ahí tendríamos la distancia del punto a la recta. Si hago la cuenta tengo 6, 4 por 3, 12, 6 más 12, 18, menos 19, me da menos 1. Entonces sería el valor absoluto de menos 1, y en el denominador, si calculo todo eso, 5 sería. créanme que da 5, gracias. Entonces, la distancia de este punto a esta recta me da 5. Bien, si no tienen dudas, continúo.
Esperen que yo se los dejo copiar. Quiero buscar otra cosa que no sé qué hice. Profe, entonces en la fórmula anterior es valor absoluto en el numerador. Sí, no lo puse. No. Mira, gracias por ayudarme. Acá estaba el valor absoluto. Cuando lo pasé acá no se lo puse. Sí, tiene que ser el valor absoluto. Ahí estamos. Acá se lo vamos a poner. En el apunte está de todas maneras, pero es bueno que yo lo diga bien en clase, ¿no? Pido disculpas. Ahí. Acá. Esto es muy importante. Tiene que ser valor absoluto porque sale de la fórmula de la proyección de un vector sobre otro. Ahí. Y acá. Y acá con más razón. Gracias por avisarme. Es sutil, pero es muy importante. Voy a hacer otro. Calcular la distancia del punto este a la recta 5x menos 3 y más 6 igual 0. Esa va a ser la recta y vamos a cambiar las coordenadas del punto. El problema va a ser muy parecido. No, va a ser más 4. El punto va a ser... Profe, Sí. si el valor absoluto me da 0 arriba, ¿es porque pertenece a la recta? ¿El Correcto, punto? sí. Sí, sí. Ahí estamos. Vamos a hacer este ejemplo y ahora contesto tu pregunta. Bien, calculamos la distancia del punto a la recta con la misma formulita, que no tengo que olvidarme el valor absoluto. Y calculamos la distancia. ¿Sí? La distancia le pongo D directamente, igual a. Vamos con el cociente. Vamos a hacer más rápido, pues ya tenemos el conocimiento. Acá arriba sí o sí el valor absoluto. Y me va a quedar 5 por 2 menos 3 por 1 más 4. Y abajo voy a tener la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Bueno, hago el cálculo y acá arriba me queda en el numerador. Si hago 5 por 2, 10, menos 6, 4 más 4, 8, valor absoluto de 8 es 8, y abajo me queda raíz cuadrada de 25 más 9, que es 34. Ahí tengo la distancia del punto a la recta. Y ahora contesto lo que me había preguntado la compañera. ¿Voy con otro? Y con otro... Vale, vamos a hacer. Profe, capaz que 11 yo arriba. estoy... Claro, eso. El numerador da 11. No entendí lo que me dijeron, ¿eh? Que nos da 8, ¿No da 8? no, 11. 10 menos... Ah, perdón. 10 menos 6. 10 menos 3. No sé por qué vi menos 6. 10 menos 6, menos 3, 7. Más 4, 11, ¿puede ser? Sí. Ahí estamos. Bueno. Era para ver si estaban atentos, y una hora medio tarde. Continúo con otro. Vamos a hacer este. Vamos a cambiar un poquito. Ahí. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Del 2, 2, punto de coordenadas 2, 2, a la recta de ecuación 5x menos 3 menos 4, la cambié un poquito para que no sea tan parecida a la anterior. Hacemos la distancia, pongo D solamente, tendría que poner todo esto, pero para evitar eso. Vamos con el valor absoluto. Me quedaría 5 por 2 menos 3 por 2 menos 4. Y abajo me queda directamente la raíz de 5 al cuadrado
más menos 3 al cuadrado, que como es igual que antes, sabemos que es 34. Ahora cuenta, ¿y qué me queda en el numerador? Solo quedaría 10, 0, sí. 0. Bueno, ¿qué quiere decir? Que la distancia del punto a la recta me da 0. Entonces, cuando sucede eso, como aclaró la compañera recién, el punto pertenece a la recta. Por eso tiene distancia 0, porque está sobre la recta. Además, fíjense, si ustedes reemplazan acá en la ecuación de la recta, van a ver que este punto verifica su ecuación. En consecuencia, ese punto pertenece a la recta. Bueno, discúlpenme, pero tengo que hacer un ejercicio más y termino. Ya con eso los dejo libres. Vamos a hacer, hallar la distancia entre las siguientes rectas paralelas de ecuaciones. Vamos a hacer una que sea R1 igual a 2x 6x más 8y menos 10 menos 24 igual 0, y R2 que sea de ecuación 3x más 4y más 12 igual 0. Bueno, yo acá les estoy diciendo que son dos rectas paralelas. Acá hay varias cuestiones. Creo que en 7 minutos lo termino, pero vamos a ver. Acá hay algunas cuestiones que tengo que señalarles. Primero, si yo diseñé bien el ejercicio, las rectas realmente tendrían que ser paralelas. O sea que previamente podría verificar si las rectas son paralelas. Porque si las rectas no son paralelas, no puedo hallar ninguna distancia entre esas rectas. O sea, yo voy a poder hallar la distancia entre dos rectas siempre y cuando sean paralelas. Por otra parte, yo no tengo fórmula, ¿sí? No tengo ninguna fórmula que a mí me permita determinar la distancia entre dos rectas paralelas. Lo que estuvimos viendo hasta recién es la distancia entre un punto y una recta. Vamos a ver si con eso que estuvimos viendo me puedo guiar para resolver el problema. Bueno, ahí están viendo algo de antes que no me interesa, y lo que yo quiero marcar es esto que tampoco me interesa. Y ahí estamos, ahí están viendo el problemita que les quise poner. Bueno, lo que quiero determinar es, tengo una recta y tengo otra recta que es paralela. O sea, la R1 y la R2 son paralelas. R1, R2 son paralelas. Quiero determinar la distancia entre ambas rectas. Fíjense que la distancia entre R1 y R2, la distancia entre R1 y R2 es siempre la misma. Estoy viendo que todas esas distancias son iguales. Pero ¿cómo hago para determinarla? Bueno, una manera de hacerlo podría pensar en lo siguiente. Vamos a suponer que yo elijo un punto de R2, determino un punto cualquiera de R2, que lo llamo P sub 0, podría ser este, podría ser este, podría ser este, podría ser este, cualquiera. Y voy a ver que la distancia desde ese punto a R1 es la distancia entre las rectas paralelas. O sea, ¿qué haría? A R1 lo tomaría como la ecuación de la recta, en la fórmula, y determinaría un punto cualquiera
que pase por R2 y determinaría la distancia de ese punto, cualquiera de R2 a R1. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es determinar un punto de R1, cualquiera, y hallar la distancia desde ese punto a R2. Eso lo eligen ustedes. Visto esto, vamos a volver al Paint, al Word. Voy a tratar de copiar eso que tenía ahí. Y ahí lo están viendo, lo vamos a ver más chiquitito. Entonces, voy a elegir a R1 como recta y voy a determinar un punto de R2. ¿Cómo hago para determinar el punto de R2? Bueno, por ejemplo, una cuestión que puedo hacer es decir, si vale 0, la ecuación me va a quedar 3x más 2 igual 0, despejo x, 3x igual a menos 12, y x sería menos 12 sobre 3, que es menos 4. Diría que el punto P sub 0 de coordenadas menos 4, 0, pertenece a la recta R2. Y ahí determinaría la distancia de menos 4 a 0 a R2 por medio de esta fórmula que tenemos acá, que sería la distancia de un punto a una recta. Voy a bajar las ecuaciones de las dos rectas para tenerlas más a mano. Ahí está. Determinamos la distancia entonces. Ahí tenemos todo esto. Ahí estamos. Bueno, la voy a dejar en amarillo. Vemos que si tomo a R1 como recta, esto me va a quedar 6 más 8 menos 24. Acá tendría 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y acá tendría que multiplicar por las coordenadas del punto al cual yo quiero evaluar la distancia, que sería menos 4, 0. Bueno, hago esta cuenta y ahí tengo la distancia entre las dos rectas paralelas. Haría 6 por menos 20, perdón, 6 por menos 4, disculpen. No es menos 20. El numerador queda menos 48. Menos 48, que con el valor absoluto me queda 48. Y el denominador me queda 10. Si hago la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, me queda 10. Esto me daría 24 quintos, es la distancia entre ambas rectas paralelas.